¿Cómo estamos, doctor? ¿Bien? Bien. ¿Todo en California lo que dijiste? Eso es lo que estaba buscando, porque me asombró la pena de muerte en California y Nebraska. Votaron a favor de subas del sueldo mínimo y rechazaron incrementos generalizados de impuestos. La legalización de la marihuana en California, Massachusetts y Nevada. Y apostaron por mantener la pena de muerte en California y Nebraska. Son algunas de las cosas que también se votaron en el día de ayer y que por allí no se ha especificado, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando justamente con el doctor Luis Gaite aquí en nuestro programa con respecto a lo que ha pasado, y hay que ver cómo y de qué manera Trump va a ejercer la presidencia en definitiva, ¿no? Si va a hacer todo lo que dijo que va a hacer o porque cambian muchas cosas. Sí, por ejemplo, en fin, respecto a la marihuana, lo que uno ha escuchado es que, bueno, uno de los argumentos es que nadie ha muerto de una sobredosis de marihuana, lo cual es cierto, o sea, no está probado que haya un efecto letal, pero sin duda que la acumulación, ¿no es cierto?, de compuestos y derivados de la marihuana genera una conducta no habitual, ¿no es cierto? O sea, si uno compara, ¿no es cierto?, el daño particular o ambiental respecto al tabaco de la marihuana, no genera el tabaco en sí un cambio en la respuesta conductal, ¿no es cierto?, de las personas que consumen aún a grandes proporciones, ¿no? Eso creo que es una diferencia muy neta entre la legalización, digamos, de un inhalante y de otro, ¿no? Ahora, con el tema de la salud pública en Estados Unidos. Sí, el tema de la salud pública, como comentábamos a veces de lo anunciado después a la práctica, diciendo vamos a sacar las reformas de salud introducidas por Obama. Esto tiene una historia bastante larga, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el primer periodo, casi que ya hace mucho tiempo, de Clinton, Hillary fue la que encabezó la reforma de la salud. ¿Qué significa cuando habla de reforma de salud? Que aproximadamente un 10% de la población de Estados Unidos, para ellos, supongamos sobre una base de 300 millones aproximadamente, 30 millones no tenían cobertura médica. O sea, ¿qué significa eso? No Ninguna cobertura médica. Nada, o sea, realmente era es y sigue siendo, creo que está en esos términos también, una población que no tiene dónde recurrir por medios formales, salvo los llamados hospitales de caridad o aquellos mantenidos por comunidades religiosas. 30 millones de personas. Claro, era una cantidad muy, muy importante. ¿Cómo es el resto del sistema de salud de Estados Unidos? Básicamente, para que usted, que la audiencia lo entienda, hay un gran sistema que se llama el Medicare, que sería un sistema semejante a lo que son nuestras obras sociales. Y un Medicaid, que es, digamos, y los hospitales de veteranos, que es un nivel inferior, no en calidad, no quiero comparar, pero sería una especie de PAMI, ¿de acuerdo? O sea, una cobertura de ancianos y de veteranos y una cobertura general, que es universal. Y que esa es realizada a través de un seguro, en vez de ser una obra social, el que garantiza esa cobertura, ¿no es cierto?, es un ente de seguro donde los trabajadores aportan y se hace un gran sistema de cobertura, donde el Estado tiene un gran rol de regulación. La propuesta de reforma que fracasó, digamos, un poco, no de la mano de Hillary, sino que fue concomitante o que le hicieron fracasar de alguna forma a Hillary, fue en el primer gobierno de Clinton. Y fue un gran revés, y después no se volvió a reeditar hasta ahora la presidencia de Obama, o sea que pasaron mucho tiempo. Al fin, medio con calzador, se aprobó, y a regañadientes, ¿no es cierto?, una cobertura universal, o sea, se universaliza este sistema de Medicare y Medicaid hacia un seguro, digamos, universal, donde lógicamente que no todos iban a tener la misma cobertura, pero el objetivo era que esos 30 millones pudieran tener algún tipo de cobertura formal. Algunas cosas que se anunciaron respecto a este sistema, claro, fueron decir, bueno, ¿y qué es lo que traería de beneficio al sistema fuera de ser un acto de caridad? O sea, un acto social. Claro. Parte de los bienes o de los seguros del resto de la gente, como decía Trump, va a ir a parar, ¿no es cierto? Eso no es justo. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, si no es justo, de las arcas de quién puede salir. ¿De dónde sale la plata? Claro, tema de generar al menos una cobertura formal para esta gente. Entonces, uno de los argumentos a favor era que
en el sistema se gastaba excesiva cantidad de dinero al no tener estandarizado la situación. Por ejemplo, hoy me hago un análisis aquí, mañana dentro del otro lado, voy a un hospital, no tengo historia clínica y me repiten nuevamente, claro, ¿no es cierto?, la resonancia. Sí, eso que acá nosotros lo vivimos, pero en menor volumen, va a llegar a una escala significativa, ¿no es cierto? Porque la cantidad de investigaciones tecnológicas que tiene un paciente es mucho mayor. Entonces, uno de los temas era hacer un sistema universal informático, algo semejante a lo que se está intentando instaurar en Argentina. Por lo que yo he escuchado, es posible que uno de los pasos hacia un seguro universal sea primero una identificación universal de los posibles pacientes, o sea, de la población. Entonces, tener una suerte de historia clínica única, o sea que nosotros, si avanzamos hacia una estandarización, es que cada uno tenga una historia que pueda ser accesible a los múltiples proveedores del sistema. Y eso ese ahorro podría generar, ¿no es cierto?, de alguna forma, la cobertura de salud del resto. Pero el punto básico es ese, o sea, es una parte de la población, ¿no es cierto?, en una sociedad que dice, bueno, mira, acá cada uno lo suyo y bueno, que cada uno corra por lo de él, ¿no? Es un poco básicamente las controversias que ha habido con respecto a la reforma de salud. Incorporar esa masa marginada de posibles enfermos al sistema global. No parece tan fácil, ¿no? No parece tan fácil. No. Incluso otros temas también de los cuales habló Trump, que hay que ver cómo y de qué manera ahora los va a contemplar ya en su gobierno como presidente de Estados Unidos. Pero bueno, hay que darle tiempo y se verá incluso también en cuanto a las relaciones internacionales, de las cuales también mucho se ha hablado en los últimos días. Exacto. Sí, yo creo que también hay una suerte de, digamos, por decirlo de alguna forma en lo nuestro, ¿no? Es decir, un voto anti-Harvard, ¿no? O sea, un voto contra las respuestas tecnológicas en política, contra las respuestas un poco estructuradas en las escuelas de política y un poco más avenida a las realidades de la gente, ¿no? Me parece que ha sido también por la división del tipo de voto, ¿no? Sí. De un estatus. Creo que comentamos alguna vez, no todos los estados de Estados Unidos, por momentos Estados Unidos parece un país de países, ¿no? Como miran las cosas. Florida no es Boston. Sí, manejan muy independiente, muy independientemente. Boston no es California. Estamos hablando de pena de muerte en un estado. Claro, exactamente, ¿no? Realmente son temas. ¿Qué tal la Florida? ¿Qué tal Miami? Party, te dicen, Claro. Fiesta. Y bueno, y los estándares de educación también en el norte y el sur son completamente distintos. Doctor, ¿cómo estamos acá con el tema? Bueno, porque leíamos un título de estos días con respecto a la donación, litoral, ¿no? A la donación y trasplante de órganos. Sí. Santa Fe es el tercer distrito a nivel nacional. Sí, ha habido en este último año una leve disminución a nivel nacional, ¿no? Que no acompañó en esa magnitud de caída Santa Fe. Tuvo una muy pequeña baja, pero no significativa. Poco más preocupante es la situación, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, que todavía no logra tener, digamos, un perfil estable de donación. Tú sabes que la provincia de Buenos Aires es un país casi por el volumen de habitantes que tiene, la complejidad del sistema de salud, y cuando cae el sistema de salud global en provincia de Buenos Aires se ha visto que se acompañan también de una caída importante de la actividad de procuración y de trasplante. Así que, bueno, veremos aquí cómo corren nuestros tiempos también, ¿no? Porque vamos a requerir un poco de independencia a futuro, ¿no? Para ir solucionando por ahí cada provincia sus problemas. Somos muy grandes, me parece, como país, digo, ¿no? Seguro. Tenemos comunicaciones muy rudimentarias y lo que sería ideal a lo mejor de tener un sistema nacional interconectado de
de intercambio de órganos y todo demás, posiblemente no estemos, ¿no es cierto? Sí. En ese alcance, y tenemos que ver a nuestros hospitales, nuestra provincia. Doctor, una última. Y diagramar una política, un programa provincial, ¿no? ¿Por qué se debe donar, si es así, se debe donar sangre 2 veces al año? ¿Hace bien? Bueno, es una forma de estimular la propia producción. No es obligatorio, Claro. no hace a que eso genere mayor salud. Es un límite de permisibilidad importante donde la reactivación, ¿no es cierto?, permite una reconstitución total, ¿no? Y por otro lado, también la donación de sangre es un método muy bueno de acceder a un chequeo virológico, ¿no es cierto? Pero es como que lo hacemos cuando donamos para un familiar o un amigo o un conocido que lo necesita, ¿no? Sí, eso no. Bueno, la política de la donación de sangre ha cambiado mucho. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe hay solamente 2 bancos de sangre, uno que es de entidades privadas y otro que es el hospital del Hospital José María Cuyen. He conocido algunos sistemas, por ejemplo, en el caso de Misiones, donde tienen un banco central. Claro, Misiones tiene casi 1 millón de habitantes, un poquito más, 1.100.000. Misiones y tiene un banco centralizado para toda la provincia. O sea, sí. Claro, pero tienen una tecnología muy importante y una descentralización y el envío, ¿no es cierto?, de unidades, un sistema muy activo. También se va a ir exigiendo a nivel de los sistemas de sangre una detección mucho más precoz de posibilidad de enfermedades infecciosas y su posibilidad de transmisión. Hoy, ¿te acuerdas que...? Sí, esto lo decimos porque hoy justamente es el Día Nacional, hoy es el Día Nacional del Donante de Sangre, por eso quería tocar el tema. En épocas de hace años con respecto al HIV, a lo mejor un resultado llevaba una semana, hoy lleva, digamos, una semana. Podía llegar hasta la detección de un contacto de 15 días antes, un mes antes, y hoy prácticamente ha sido muy exigua la posibilidad de detección desde el contagio, ¿no es cierto?, hasta la detección. O sea que hoy se pueden detectar partículas virales, ¿no es cierto?, en el organismo que hagan que determinadas sangre puedan ser desechadas, ¿no? Indudablemente que lo que se propone desde algunas instituciones es formular un compromiso como para hacerse donador de sangre y en ese caso, por eso digo, eso de 2 veces por año como una modalidad que pueda uno tener, ¿no? Sí, la otra cosa muy importante de la donación de sangre, ¿no es cierto?, es que, claro, tiene múltiples aplicaciones la donación de sangre. Por un lado, genera la posibilidad de glóbulos rojos, genera la posibilidad, ¿no es cierto?, que se llaman células hematopoyéticas para trasplante de médula ósea. Permite la donación de plaquetas, claro. Se pueden separar plaquetas y se pueden separar también componentes de la sangre, lo cual es muy requerido y cada vez más, que la albúmina. La albúmina está en el suero, es lo que le da ese color, ese tono amarillo, ¿no es cierto?, al suero, y donde su extracción hace que pueda concentrarse y tener usos medicinales, y la verdad que es un elemento muy requerido y exiguo, así que... Hoy cuando se necesita en Santa Fe, por ejemplo, y termino, sangre, se recurre a los bancos de sangre y después de alguna manera se repone claro, exactamente. Es algo que se perdón, puede... no terminamos ese tema. La centralización hace de que siempre haya disponibilidad en volúmenes importantes, ¿no? Claro. Esto surgió, me acuerdo, hablando a veces con Pedro Zucca, que digamos el banco más importante fue de aquella tragedia de Pereira, ¿te acuerdas? Ajá. Que no había ante una catástrofe semejante, no existió la suficiente cantidad de sangre, ¿no es cierto? Y bueno, se dieron pasos en ese sentido para poder tener bancos de grandes volúmenes. Hoy hay bancos de grandes volúmenes con una renovación permanente. Entonces, pero no es la sangre de tu amigo la que te van a poner. Claro, sino claro. Que claro. Es una Tu amigo dona, pero para reponer. Claro, es una sangre del pool. Y lo que se utiliza muchísimo, ¿no es cierto?, en otras, es, digamos, más que donar sangre, tener las especificaciones en un banco virtual, ¿no es cierto?, donde al llamado alguien pueda concurrir, ¿no? Pero desde el centro, no de tu amigo, sino que
puedas hacer una donación a pedido del banco. Si el requerimiento es de una institución privada, es el banco privado el que responde, porque que lo administra la misma sociedad de hematólogos. Correcto. Sí. ¿Quiénes no pueden donar sangre? Porque no se puede por sé que algunas personas no pueden. Sí, por hay una limitante de edad que está relacionada, como todo, con la durabilidad de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos tienen una vida media y cuando hacemos una donación de sangre, nuestros glóbulos están en distintos estadios. Están los recién nacidos, los que llevan unos días, los que van por la mitad de su tiempo de evolución. Entonces, siempre con nuestra edad cronológica, el envejecimiento, digamos, es más precoz, o el periodo vital es más precoz, entonces vamos a encontrar más glóbulos rojos vulnerables. Por eso podemos dar. Segundo, porque la regeneración de los glóbulos rojos con la edad no es la misma, ¿no? Cuanto más jóvenes somos, más rápido nos regeneramos. Cuanto más antiguos somos, más nos tarda regenerarnos. Y siempre se habló de entre 18 y 65 años. Exacto, que se puede, y ¿no? la gente y la hepatitis, sangre que no se utiliza. Claro. Mira, hoy lo que se sugiere es que si uno ha tenido hepatitis, se trata de no donar. Dice, tengo un antecedente de hepatitis, ¿sabes por qué? Porque eso encarece el sistema. Hay que hacer la determinación y todo demás, y al fin irá, ¿no es cierto?, a desecho. Si se llega a encontrar, por ejemplo, lo más frecuente, que es una positividad para hepatitis C, que sigue siendo persistente, la hepatitis B está teniendo una incidencia casi bajísima en la población, eso gracias a la vacuna. Otro tema que podíamos hablar alguna vez, ¿no?, que también ha estado muy en tema este último tiempo, que hay ha salido en algunas publicaciones que no solo acá en la Argentina, la gente tiende a despreciar las vacunas, ¿sabes? Es una tendencia de decir, mirá, no, yo soy New Age, todo más, y la verdad que no, ¿para qué vacunarlos? La defensa natural, y no es así. Una cantidad muy importante de enfermedades ha sido erradicada del mundo gracias a las vacunas. Lo vamos a tocar el tema, es muy interesante. Entonces, no hay que decir, bueno, total, como estamos a salvo, no lo hagamos. Entonces, el éxito en gran parte de la hepatitis B ha sido la vacunación precoz ya en niños de hepatitis B. Entonces tenemos poca hepatitis B. Y después está el VIH, ¿no es cierto?, que es una determinación que hoy por hoy, con un diagnóstico temprano, existe una terapéutica que es muy, muy eficaz, ¿no? Lo cual tampoco hace que bajemos los brazos, ¿no? Total, como hay remedio contra el VIH y los pacientes, la gente anda bien, no nos cuidemos, no hagamos nada, total, no es así. Claro. Los cuidados universales tienen que persistir, pero yo creo que son las enfermedades virales las que más, y el Chagas, por supuesto, ¿no? Claro. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Muy buenas preguntas. El doctor Luis Gaite estuvo con nosotros charlando un poco de todo. Hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y también lo queríamos destacar.